Habitantes de la Tierra. Hoy voy a resolver otro problema de cinemática en el que se plantea una situación que todos podemos vivir en algún momento de nuestra vida. Se titula Problema del ciclista y la tormenta y plantea la situación siguiente. Un ciclista avanza por una carretera de montaña a una cierta velocidad, digamos 36 km por hora, y de repente a lo lejos y justo delante de él ve un relámpago y se pone a contar. Al cabo de un cierto tiempo, digamos 5 segundos, oye el trueno. Ya sabéis que, para entender este problema hay que tener en cuenta que cuando se produce una descarga eléctrica entre el cielo y la tierra, pues se producen dos tipos de perturbaciones, una luminosa y otra sonora. La perturbación luminosa avanza a la velocidad de la luz, se propaga a la velocidad de la luz por el aire, y la perturbación sonora se propaga a la velocidad del sonido. Y bueno, también doy por supuesto que sabéis que estas dos velocidades son muy diferentes. La velocidad de la luz son 300.000 km por segundo y la del sonido son 340 metros por segundo. Como os decía antes, este tipo de situaciones la puede vivir cualquier persona a lo largo de su vida. No es nada excepcional. Incluso estando en casa, pues puedes ver el resplandor de un relámpago y al cabo de un cierto tiempo escuchar el trueno. No hace falta estar por la calle. Y entonces es un fenómeno al cual tenemos acceso todos. Entonces, este fenómeno precisamente se basa en la diferencia de velocidades entre la propagación de la luz y la propagación del sonido. Bueno, para entender este problema hay que tener esto claro. Teniendo esto claro, la pregunta que la pregunta que se nos plantea es la siguiente. ¿A qué distancia se encuentra la tormenta del ciclista cuando oye el trueno? Bueno, ya sabéis, el ciclista avanza por la carretera, ve un relámpago, se pone a contar y al cabo de un cierto tiempo, pues oye el trueno. Y sabiendo el tiempo que ha tardado en oír el trueno, pues tiene que deducir la distancia a la que se encuentra la tormenta. La distancia a la que se encuentra la tormenta en ese momento en el que oye el trueno. Muy bien, como datos nos dan los siguientes. La velocidad de la luz son 300.000 km por segundo y la del sonido 340 metros por segundo. Tanto una como otra dependen en realidad si vamos a mirar con mucha precisión, la velocidad de la luz es 300.000 km por segundo en el vacío. La atmósfera no está vacía, tiene aire, entonces, bueno, tampoco son 300.000 km por segundo, es un poquito menos. Pero estos detalles no los vamos a tener en cuenta. Vamos a redondear la velocidad de la luz y con el sonido pues vamos a hacer lo mismo. No vamos a tener en cuenta los pequeños detalles que hacen que la velocidad del sonido no sea exactamente 340 metros por segundo. Detalles como la humedad, la densidad del aire, la temperatura, toda una serie de cosas que no vamos a tener en cuenta. Lo que nos interesa en este problema es ver cómo resolver, cómo llegar a la respuesta de la pregunta que nos plantean, aplicando el método que vimos en el problema anterior de cinemática. O sea, lo que interesa de este problema es ver cómo aplicando un método se puede llegar a la respuesta. Eso es lo que me interesa realmente explicar en este problema. Porque de hecho este problema ya lo tengo resuelto en otras webs de otra manera. En esos sitios web pues lo resolví aplicando razonamientos más o menos improvisados de sumar y restar distancias y bueno, cosas bastante lógicas, pero que eran un poco idea feliz. Aquí, en cambio, voy a resolver el problema aplicando el método que usé en el problema anterior, el del coche y el camión, que avanzaban en sentidos opuestos, a diferentes velocidades. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer ya es resolverlo de dos formas. Primero lo haré de una forma aproximada y a continuación lo haré de una forma exacta. Vamos a empezar por la forma aproximada.
Lo primero de todo, como siempre digo, es hacer un esquema, un dibujito donde se planteen los principales rasgos de la situación de la que nos hablan. Entonces, resolver este problema de forma aproximada quiere decir que vamos a considerar que la velocidad de la luz es muchísimo mayor que cualquier otra velocidad que interviene en este problema. Es una buena aproximación. Ya veréis que el resultado que vamos a obtener de forma aproximada difiere muy poco del resultado exacto. Y eso quiere decir que la aproximación esta que vamos a hacer pues es muy buena aproximación. Bueno, pues ¿cómo se resuelve este problema? A ver, teniendo en cuenta, si consideramos forma aproximada, ¿qué aproximación hacemos? Pues que la velocidad de la luz, que se representa con la letra C, como sabéis, es mucho mayor que cualquier otra velocidad que interviene en el problema. Es decir, es mayor, mucho mayor, no mayor, mucho mayor que la velocidad del sonido y también es mucho mayor que la velocidad del ciclista. Teniendo esto en cuenta, vamos a pensar qué es lo que ocurre. Aquí lo que ocurre es que hay la descarga eléctrica entre el cielo y la tierra y esta descarga eléctrica produce una perturbación sonora que represento aquí con estas ondas y una perturbación luminosa que represento aquí con este relámpago. Bueno, estas dos perturbaciones, como he dicho antes, se propagan a velocidades diferentes. Si consideramos que la velocidad de la perturbación luminosa es muchísimo mayor que cualquier otra velocidad, que la del sonido o la del ciclista, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esta perturbación luminosa va a llegar enseguida al ciclista. Porque claro, aquí hay que tener en cuenta que no estamos hablando de distancias cosmológicas, ni siquiera de distancias estelares, ni siquiera de la distancia que hay del Sol a cualquier planeta del sistema solar. Estamos hablando de distancias que serán unos pocos kilómetros. La respuesta a priori no la conocemos, pero ¿qué puede haber? 1, 2, 3, 10 kilómetros, 20 kilómetros a la tormenta, los que haya, pero no van a ser millones de kilómetros, ni siquiera van a ser cientos de miles de kilómetros. Van a ser unos pocos, un puñado de kilómetros, como mucho una decena o dos o tres decenas de kilómetros, no más. Entonces, en estas distancias, y teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es mucho mayor que la velocidad con que se mueve el ciclista o la velocidad con que se propaga el sonido, pues va a ocurrir que esta señal luminosa que ha producido la descarga eléctrica enseguida va a llegar al ciclista. ¿Qué quiere decir enseguida? Pues quiere decir que cuando llegue esta señal luminosa a los ojos del ciclista, el sonido todavía estará aquí, en la tormenta, en la posición en su posición original. O sea, la luz va a llegar al ciclista y el sonido prácticamente podemos considerar que no se ha movido del sitio. No habrá tenido tiempo de alejarse del sitio donde ha sido originado. Entonces, claro, a partir del momento en que el ciclista ve la luz, empieza a contar y el sonido empieza a moverse. Y todos esos segundos que cuenta el ciclista, pues son segundos que se está moviendo el sonido hacia adelante, hacia él. De tal forma que cuando se encuentran ciclista y sonido, pues ese tiempo que ha contado el ciclista es el tiempo que ha estado moviéndose el sonido. Y por lo tanto, en el momento en que oye el sonido del trueno, el sonido de la perturbación eléctrica, lo que llamamos trueno, pues en ese momento el número de segundos que ha contado hasta ese momento es el tiempo que ha estado moviéndose el sonido desde la tormenta hasta la posición que ocupan ambos en ese momento. Claro, la posición que ocupan ambos, fijaos lo que he dicho, la posición que ocupan ambos, porque si consideran, o sea, la posición será común. Es decir, sus dos posiciones coinciden.
Claro, obviamente, en el momento en que el ciclista oye el trueno, la posición del sonido y del ciclista es la misma. En este problema tomaremos como origen de coordenadas la tormenta, ¿eh? Bueno, aquí en el dibujo ya lo tenéis, ¿eh? El origen de coordenadas se sitúa donde está la tormenta. Entonces, para saber qué distancia les separa, pues simplemente tenemos que multiplicar los segundos que ha estado moviéndose el sonido por la velocidad del sonido y ya está. Consideraremos que el sonido, igual que la luz, igual que el ciclista, se propaga siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿eh? Esto, claro, no lo he comentado, pero es lo que tenemos en cuenta en todos estos problemas. Entonces, fijaos, para lo que os decía, para calcular la distancia que separa al ciclista de la tormenta en el momento en que sonido y ciclista coinciden, voy a dibujar aquí el ciclista, ¿vale? En el momento en que coinciden, para calcular esta distancia, simplemente será esta distancia de aquí, que es la distancia que nos preguntan, a qué distancia está la tormenta cuando el ciclista oye el trueno, pues simplemente tendremos que multiplicar la velocidad del sonido por el tiempo que ha estado contando el ciclista desde que vio el relámpago. Esto será cierto siempre y cuando, o sea, será aproximadamente cierto siempre y cuando la velocidad la velocidad de la luz sea mucho mayor que cualquier otra velocidad que interviene en el problema y bueno, sea mucho mayor que cualquier otra velocidad que interviene en el problema y podamos aplicar y la tormenta no se haya movido de sitio, claro, obviamente. O sea, cualquier otra velocidad es infinitamente más pequeña que la de la luz. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la luz llega al ciclista no se ha movido nada, es como instantáneo, es como si la velocidad de la luz fuera infinita. Exacto, esa es la aproximación que estamos haciendo. La velocidad de la luz es infinita. Entonces, no tarda nada en llegar al ciclista. Y como que no tarda nada, pues cuando llega al ciclista, el sonido todavía está aquí. El ciclista se pone a contar y esos segundos que cuenta el ciclista son los segundos que el sonido se está desplazando hasta que llega al ciclista. Por lo tanto, la distancia que ha recorrido en esos segundos es la distancia que le separa al ciclista de la tormenta cuando finalmente oye el trueno. Y para conocerla, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos segundos por la velocidad a la que se ha desplazado el sonido durante ese tiempo. Bueno, pues si hacemos este cálculo, la velocidad del sonido nos han dicho que es 340 metros por segundo. Cuidado con las unidades, por los segundos que cuenta el ciclista, que nos dicen que son 5 segundos. Metros por segundo, segundos, vale, nos dará el resultado en metros, todo parece correcto. 300 por 5 es 1500 metros, 40 por 5 es 200, 1500 más 200, 1700 metros. Muy bien, pues este cálculo aproximado, en el que hemos considerado la velocidad de la luz infinita y por lo tanto es una aproximación, pues este cálculo aproximado nos ha dado que cuando el ciclista oye el trueno, la tormenta se encuentra a 1,7 kilómetros de distancia. Este es el resultado. Oye, el trueno, la tormenta se encuentra a 1,7 kilómetros de distancia. Muy bien, pues como os he dicho antes, este es el cálculo aproximado. Ahora, a continuación,
realizaré el cálculo preciso, exacto, sin hacer ninguna aproximación a priori. Ya veréis que al acabar obtendremos un resultado muy parecido, pero de todas formas considero muy importante y muy interesante saber hacer este cálculo de forma exacta, y además será cuando apliquemos el mismo método que utilizamos en el problema anterior, que es el método que utilizamos para resolver en general los problemas de cinemática de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, para resolver este problema de una forma exacta, lo que he hecho ha sido dibujar este esquema en el que represento 4 instantes de tiempo diferentes. Y a partir de este esquema plantearé la solución exacta. Fijaos que en la primera parte de este esquema, el primer instante, es cuando se produce la descarga eléctrica entre el cielo y la Tierra, y es cuando se inician estas dos perturbaciones, la luminosa y la sonora. El ciclista se encuentra a una cierta distancia x sub 0, que no conocemos, no nos dicen cuál es, y avanza a su velocidad, la velocidad del ciclista, que en el problema en este caso concreto, eran 36 km por hora. Lo que ocurre es que yo lo voy a resolver de una forma totalmente general, sin poner números hasta el final. Bueno, este es el instante inicial. En un instante posterior, en cualquier instante posterior t, pero antes de que la luz se encuentre con el ciclista, es decir, antes de que el ciclista vea el relámpago, fijaos lo que ocurre. El ciclista ha avanzado un poco, la perturbación luminosa, el relámpago, ha avanzado a una cierta posición x sub L, ¿de acuerdo? Y la perturbación sonora ha avanzado a otra posición x sub S. No lo he dicho, pero como antes, sigo tomando como origen de coordenadas la posición de la tormenta. Aquí es donde pongo el origen de coordenadas. Es decir, la tormenta es mi punto cero de posiciones. ¿De acuerdo? Fijaos que en este instante t posterior, pues tenemos la posición del sonido, la posición de la luz, que está adelantada respecto al sonido porque su velocidad es mayor y por lo tanto recorre más espacio para un mismo tiempo, y la posición del ciclista. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a escribir las ecuaciones de posición para este instante t general para los 3 actores que están interviniendo en este problema: el sonido, la luz y el ciclista. La ecuación de posición de la luz es esta de aquí. Simplemente, fijaos, tenemos la posición de la luz, que será una función del tiempo, obviamente, es igual a la velocidad de la luz por el tiempo. Ya está. Pensad que recordemos cuál es la ecuación de posición general para un movimiento rectilíneo uniforme. La ecuación de posición general es x en función de t es igual a la posición inicial más la velocidad por el incremento de tiempo. Claro, esta ecuación para el caso de la luz, ¿cómo se particulariza? Pues bueno, el tiempo inicial es cero cuando se produce la descarga eléctrica que da lugar a las dos perturbaciones de sonido y de luz. Es cuando empezamos. Fijaos que es cuando empezamos a contar el tiempo, ¿eh? Cuidado, no es cuando empieza a contar el ciclista, ¿eh? Es lo que nosotros suponemos T0. Y por eso aquí no sale. Muy bien. Luego, por otra parte, la posición inicial de la luz, ¿cuál es? 0. Tampoco sale aquí. Aquí tenemos un 0 y otro 0. Vale, porque sale del origen de coordenadas. Muy bien. ¿Y la velocidad de la luz cuál es? C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de particularizar esta ecuación de posición en el caso de la luz, nos queda una ecuación tan sencilla como esta.
la velocidad de la luz por el tiempo que viaja, y eso nos da su posición. Muy bien, en el caso del sonido, ¿qué pasa? El caso del sonido es idéntico al de la luz, solo que su velocidad no es c, sino que es la velocidad del sonido. Y digo que es idéntico al de la luz porque la perturbación sonora se produce en el mismo instante de tiempo que se produce la perturbación luminosa y además sale del mismo origen de coordenadas. Por lo tanto, fijaos que nos queda la misma ecuación, pero solo que la velocidad es diferente, las dos velocidades son distintas. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo, sus posiciones serán distintas. Muy bien, ¿y con el ciclista qué pasa? Pues con el ciclista, fijaos que la ecuación de posición del ciclista, fijaos que sería la posición inicial más la velocidad por el incremento de tiempo, tal como hemos dicho antes. Y entonces, ¿qué ocurre? La posición inicial, aquí sí que hay una posición inicial, que hay que tener, que no la conocemos, pero que hay que tener en cuenta. Y luego el principal cambio es este de aquí. Fijaos que la velocidad del ciclista ahora tiene un signo menos delante. Y esto es lo mismo que hicimos en el problema anterior, el del camión y el coche. ¿Por qué? Pues porque hemos considerado, implícitamente estamos considerando que el sentido positivo es hacia la derecha y el ciclista se mueve hacia la izquierda, tal como hemos visto en los dibujos anteriores. Por lo tanto, su velocidad tiene que ir precedida de un signo menos. Por otra parte, el tiempo en el que el ciclista está en la posición x sub 0 es el tiempo, la posición x sub 0 es el tiempo 0. Por lo tanto, aquí no hace falta que escribamos menos 0. ¿Vale? El tiempo inicial es 0, ya está, no hace falta escribirlo y nos queda así. Posición inicial menos la velocidad del ciclista multiplicado por el tiempo, ya está. Estas van a ser las tres ecuaciones de posición para los tres actores que están actuando en este problema. Muy bien, esto parece una obra de teatro en lugar de un problema de física. Pues una vez hemos conseguido que esto parezca más una obra de teatro que un problema de física, podemos seguir. El siguiente instante de tiempo interesante a resaltar es el instante de tiempo en el cual la luz llega a los ojos del ciclista. Este instante de tiempo lo llamaremos t, será el instante 1, lo llamaremos t sub 1. Es el momento en el que la luz llega a los ojos del ciclista y es el momento en el que el ciclista empieza a contar. Este momento en el que la luz llega a los ojos del ciclista es un momento en el que la posición de la luz y la posición del ciclista son iguales. ¿De acuerdo? El ciclista ve la luz, eso es que su posición es igual a la posición de la luz. Muy bien. Y el siguiente instante de tiempo importante que hay que tener en cuenta es el momento en el que el sonido llega a los oídos del ciclista. Es decir, el momento en el que el ciclista oye el trueno. En este instante de tiempo lo llamaremos 2, le asignaremos un tiempo t sub 2, ¿de acuerdo? Y la condición para encontrar ese momento será que la posición del sonido ha de ser igual a la posición del ciclista. Y además hay que tener en cuenta que es justo en este instante de tiempo cuando nos preguntan a qué distancia se encuentra la tormenta. Por lo tanto, la posición del sonido, la posición del ciclista serán iguales y de hecho serán iguales a la distancia por la que nos preguntan, la distancia a la cual se encuentra la tormenta. Fijaos, aquí lo tenéis. La posición del sonido del ciclista será precisamente la distancia que separa al ciclista de la tormenta. Muy bien, pues teniendo todo esto en cuenta, habiendo hecho este análisis del problema, vamos a proceder a encontrar la respuesta a la pregunta que nos hacen, que es ¿cuánto vale esta distancia de aquí? Muy bien, fijaos que voy a proceder exactamente igual a como lo hice en el problema del camión y del coche. Lo que voy a hacer es imponer esta condición, ¿de acuerdo? Y encontraré el tiempo, imponiendo esta condición, encontraré el tiempo en el que se cumple esta condición.
Y una vez tenga el tiempo en el que se cumple esta condición, sustituiré ese tiempo, t sub 2, lo sustituiré en la posición del sonido para encontrar cuánto vale d. Vamos allá. Y ya veréis la dificultad con la que nos encontramos y cómo la resolvemos. Venga, vamos allá. Pues fijaos, lo que tenemos que hacer, tal como os decía, voy a hacerlo igual, ya lo vuelvo a decir, es lo mismo que hice en el problema del camión y del coche. Nos preguntan en qué punto se encuentran el camión y el coche, pues igualamos las posiciones y encontramos el tiempo para el cual se cumple esa condición. ¿Nos preguntan por la distancia a la tormenta? Pues esa distancia es cuando se encuentran el sonido y el ciclista. Pues vamos a igualar las posiciones del sonido y del ciclista y vamos a ver en qué tiempo se cumple esa condición. Venga, vamos allá. Imponemos que la posición del sonido tiene que ser igual a la posición del ciclista. Venga, esto implica que, vamos a ver, la posición del sonido es esta, la velocidad del sonido por el tiempo, igual a la posición del ciclista, que es, como podéis ver aquí, es la posición inicial menos la velocidad del ciclista por el tiempo. Pero fijaos que esta condición de aquí no se cumple para cualquier valor de t. En general, la posición del sonido y la posición del ciclista van a ser diferentes. Pero habrá un tiempo concreto al cual hemos llamado t2, t sub 2, para el cual sí que se cumplirá esta condición, sí que se cumplirá esta igualdad de aquí. Entonces, es buena idea pues llamar a este tiempo, para recalcar esto, vamos a poner aquí un subíndice 2. O sea, esto solo se cumple cuando el tiempo es igual a t sub 2. Entonces, lo que tenemos que hacer, para saber cuánto vale este tiempo, lo único que tenemos que hacer es despejarlo de esta ecuación. Entonces, pasamos el término que está restando aquí, lo pasamos sumando al otro lado y nos quedará que la velocidad del sonido por el tiempo más la velocidad del ciclista por el tiempo es igual a la posición inicial. Entonces, fijaos, lo que voy a hacer. Ahora aquí lo que vamos a hacer es sacar factor común. Sacaremos factor común. Aquí podemos pasar si sacamos factor común, nos va a quedar la velocidad del sonido más la velocidad del ciclista multiplicado por el tiempo tiene que ser igual a la posición inicial del ciclista. Y ahora ya lo único que nos queda es, fijaos que este término de aquí está multiplicando al tiempo, pues para aislar el tiempo lo que tenemos que hacer es pasarlo al otro lado dividiendo. Y nos va a quedar, se me ha olvidado el subíndice 2. Recordad que esto no se cumple para cualquier tiempo, sino que solo se cumple para un tiempo concreto al que hemos llamado t sub 2. Pues entonces pasamos dividiendo este término y nos queda que t sub 2 ha de ser igual a la posición inicial del ciclista dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad del ciclista. Esta va a ser lo que valga t sub 2. Ahora voy a reordenar todos estos términos. Vamos a pasarlo aquí para que nos quede un poco más de espacio. Ya sabemos en qué instante de tiempo se produce este encuentro. Muy bien. Pues si ahora ya sabemos el instante de tiempo, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos en el problema anterior, en cualquier problema de cinemática, sustituir en la ecuación de posición. Pues, a ver, consideramos la ecuación de posición, que es esta de aquí, y a ver cuánto vale la posición del sonido para el momento en el que el tiempo es igual a t sub 2. En este instante de tiempo tendremos la velocidad del sonido multiplicada por t sub 2,
que hemos dicho que es esto de aquí. Pues entonces simplemente lo tenemos que poner aquí y ya está. En lugar de un tiempo general, de una t, así en general, pues sustituimos la t por su valor cuando el sonido se encuentra con el ciclista. Y hemos dicho precisamente que esta posición del sonido en este instante de tiempo coincide con la distancia que separa la tormenta del ciclista, con esta distancia d, que es la distancia por la que nos preguntan. Muy bien, pues entonces ya hemos acabado, ¿verdad? Porque resulta que esto que acabamos de calcular aquí es igual a la distancia que separa al ciclista de la tormenta. Pero como habréis visto, aquí tenemos una cosa que no sabemos cuánto vale, que es esta distancia inicial. No conocemos la distancia inicial del ciclista. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo podemos con el resto de ecuaciones que tenemos y con el dato que todavía no hemos utilizado, que es el dato de los 5 segundos, pues tenemos que ver a ver cómo podemos despejar este término de aquí para que esta distancia de aquí nos quede totalmente en función de parámetros y valores que conocemos. Fijaos, voy a reordenar esto un poco. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues como os decía, hay un dato que todavía no hemos utilizado. Y precisamente es el dato de los segundos que cuenta el ciclista a partir del momento en que ve el relámpago. Fijaos que lo que podemos hacer es calcular, además de este tiempo 2, vamos a calcular el tiempo 1, que no lo hemos calculado. Y una vez lo hayamos calculado, sabemos que si restamos los dos tiempos, esa resta nos tiene que dar 5 segundos. Y seguramente como sabemos lo que da esa resta, podremos despejar x sub 0 en función del valor de esa resta. Ya veréis cómo se hace. Vamos a calcular t sub 1. Para calcular t sub 1, ¿qué tenemos que hacer? Pues imponer una condición parecida, la misma condición que hemos impuesto aquí, pero con la luz. Entonces, lo que imponemos es que la posición de la luz tiene que ser igual a la posición del ciclista. Y esto implica que la velocidad de la luz por el tiempo tiene que ser igual a la posición del ciclista inicial menos la velocidad del ciclista por el tiempo. Como os decía antes, este tiempo no puede valer cualquier cosa, es un instante de tiempo concreto, al que hemos llamado t sub 1. Es decir, el tiempo tiene que ser igual a t sub 1 para que se cumpla esta igualdad de aquí. Muy bien, pues si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, aislamos t sub 1, fijaos que nos va a quedar c más velocidad del ciclista, y esto ya voy a hacer dos pasos en uno. Paso este término al otro lado sumando y saco factor común a la t y me queda igual a x sub 0. Y entonces lo único que tendremos que hacer es pasar el factor que multiplica la t, pasará al otro lado dividiendo. Y nos quedará que t sub 1 es igual, vamos a ver si consigo una raya de quebrado mejor, a ver, es igual a la posición inicial dividida entre la velocidad de la luz más la velocidad del ciclista. Muy bien, pues ya hemos calculado los dos tiempos. Ahora sabemos que la resta entre estos dos tiempos, t sub 2 menos t sub 1, es igual a 5 segundos.
Es decir, es igual al tiempo que cuenta el ciclista entre el relámpago y el trueno. Vamos a proceder ahora a restar estos dos tiempos y a despejar x sub 0 de esta resta. Ya veréis cómo se hace. Bueno, pues lo que hay que hacer es muy sencillo y es lo siguiente. Veréis, nosotros sabemos que T2, el instante en el que se encuentra el ciclista con el sonido, es decir, el instante en el que oye el trueno, menos T1, el instante en el que ha visto el relámpago, la diferencia entre estos dos tiempos, es igual a 5 segundos. Lo que ocurre es que para mantener la generalidad, así para no limitar esta solución a un caso concreto, vamos a considerar que este tiempo pues es T mayúscula en general. ¿De acuerdo? Así vale para cualquier problema y para cualquier diferencia de tiempo que podáis medir vosotros en vuestra propia vida si os encontráis alguna vez a una cierta distancia de una tormenta. Muy bien, pues hemos dicho que T2 es, lo acabamos de calcular, es la posición inicial del ciclista dividida entre la velocidad del sonido más la velocidad del ciclista. Y T1 es la posición inicial del ciclista dividida entre la velocidad de la luz más la velocidad del ciclista. Y esto es igual a T mayúscula, hemos dicho. Muy bien. Fijaos, ya debería estar clara un poco la estrategia que... No nos hemos puesto aquí a hacer restas como locos. Aquí hay una estrategia detrás. La estrategia es plantear una ecuación en la que en la que conocemos el valor de todos los parámetros, excepto uno, que es la posición inicial. Y entonces lo que pretendemos hacer es despejar este valor desconocido, esta incógnita, en función de todos los parámetros que conocemos. Y luego sustituirlo, voy a ponerlo aquí temáticamente. A partir de aquí, lo que queremos es sacar la posición inicial del ciclista. Y luego, una vez la conozcamos, sustituirla en la posición del sonido que hemos dicho que era igual a la distancia que separaba la tormenta del ciclista. Bueno, pues esa es la estrategia que hay y ese es el camino que estamos siguiendo. Es importante tener esto claro. Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso para seguir con esta estrategia? Pues el siguiente paso es sacar factor común para empezar a aislar la posición inicial del ciclista, es decir, x sub 0. Y nos quedará, si sacamos factor común, nos quedará esto. Hemos sacado factor común, ¿de acuerdo? No cambiamos nada, simplemente lo expresamos así. Y fijaos que ahora, bueno, pues aquí hay una multiplicación y tendríamos que pasar todo este término que está multiplicando, tendríamos que pasarlo aquí dividiendo. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacer esta resta que tenemos aquí. Fijaos, no es difícil, porque lo único que hay que hacer es multiplicar lo que vamos a hacer es multiplicar este término por este y este término por este y luego este término por este. Y lo dejaremos como denominador. Procedamos. Nos queda multiplicado por C más... Claro, 1 por C más velocidad de ciclista es C más velocidad de ciclista, menos, atención, velocidad del sonido más velocidad del ciclista. Muy bien, y ahora lo que tenemos que hacer es esta multiplicación, que simplemente la voy a dejar indicada. No me voy a preocupar por desarrollarla.
Fijaos que, de hecho, este paréntesis que acabo de escribir, este de aquí, es totalmente innecesario porque ya nos ha quedado una única fracción. Como nos ha quedado una única fracción, pues ya podemos prescindir de este paréntesis de aquí. Es más elegante ponerlo así. Y poner aquí, si queréis. Si no queréis, no pasa nada, porque ya se supone que implícitamente hay una multiplicación. Pero si queréis remarcarlo, pues tampoco está de más ponerla. Muy bien, pues ahora fijaos en lo que está pasando aquí. Este término de aquí está sumando y este término de aquí está restando, con lo cual se eliminan ambos. ¿Vale? Este término de aquí se elimina con este, porque tenemos este signo menos aquí. Y nos quedará que la posición inicial del ciclista multiplicado por esta fracción de aquí, que será c menos velocidad del sonido y dividido por todo esto de aquí, que como os he dicho no lo voy a desarrollar. Lo dejamos así, lo voy a arreglar un poco. Esto lo voy a recoger un poco aquí más hacia el centro y esto aquí para que se lea con más claridad. Muy bien. Y ahora sí, lo que voy a hacer, ya ahora sí, sin retrasarlo más, pues fijaos que este término de aquí está dividiendo, pues lo pasaré aquí multiplicando. Y este término de aquí está multiplicando, pues pasará aquí dividiendo. Y entonces, finalmente, nos va a quedar que la posición inicial, que era nuestro objetivo, expresarla en función de parámetros que conociéramos. Y fijaos que todas estas velocidades las conocemos y este tiempo también. Este tiempo es el principal dato, bueno, junto con la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, este tiempo de aquí es el principal dato del problema. Entonces nos va a quedar, finalmente, hemos dicho que el término que está en el denominador pasa multiplicando, lo puedo copiar y enganchar. Y el término que está en el numerador pasa dividiendo y nos quedará c menos velocidad del sonido, multiplicado por el tiempo que mide el ciclista. Ese tiempo no nos lo podemos olvidar. Muy bien, pues la primera parte de nuestro plan ya se ha cumplido. Hemos conseguido expresar la posición inicial del ciclista en función de parámetros que conocemos. Y ahora vamos a proceder a sustituir esta expresión de la posición inicial en la posición del sonido cuando se encuentra con el ciclista. Antes voy a reordenar un poco esto. Vamos a recoger un poco esto para seguir teniendo espacio. Vale, esto nos ha llevado a esto y esto nos ha llevado a esto. Y finalmente, a ver, voy a recogerlo un poco más. Porque ahora de momento, después de haber obtenido este resultado, pues no me interesa tenerlo por aquí correteando. Así, vale. Y ya lo tengo aquí, ya está. Muy bien. Pues muy bien. Y ahora, como os decía, vamos a utilizar este resultado para para responder la pregunta que nos plantea el problema. Muy bien. Nosotros sabemos que la posición del sonido, lo hemos visto antes, vamos a recordarlo. Fijaos
que la posición del sonido cuando se encuentra con el ciclista es igual a la velocidad del sonido por la posición inicial del ciclista dividido por la velocidad del sonido más la velocidad del ciclista. Y que esto es igual a la distancia que separa al ciclista de la tormenta. Muy bien, pues ahora lo que hemos deducido, que es esto de aquí, lo vamos a sustituir por toda una serie de parámetros que conocemos y vamos a ver cuánto nos da. Muy bien, vamos a proceder. Simplemente lo que haré, de hecho lo que puedo hacer es copiar esto para que quede claro. Voy a copiarlo y simplemente lo engancharé aquí para que tengáis claro de dónde salimos, ¿no? A partir de qué punto partimos. Y el otro punto es esto de aquí. ¿De acuerdo? Pues tenemos estos dos puntos de partida. Entonces, fijaos que lo único que tenemos que hacer es coger esto de aquí y sustituirlo aquí. Y ya está. Vamos a hacerlo. Nos quedará que ya prescindo de la x sub s, voy a poner la distancia del ciclista a la tormenta, que es lo que nos preguntan, y entonces escribimos será igual a la velocidad del sonido por... Y ahora... bueno, aquí hay una cosa. Antes de proceder a esta sustitución tenéis que tener claro que esto que tenemos de aquí se puede escribir como velocidad del sonido dividido entre velocidad del sonido más velocidad del ciclista. Estas matemáticas las tenéis que tener claras, ¿eh? Esta expresión de aquí es exactamente igual que esta, multiplicada por esta expresión de aquí. O sea, fijaos que lo que estoy haciendo es sustituir x sub 0 por lo que acabo de deducir. ¿De acuerdo? Y entonces fijaos lo que ocurre. Fijaos, este término de aquí es exactamente igual al que tenemos aquí. Entonces, como este está dividiendo y este está multiplicando, pues se pueden simplificar. Y lo que nos va a quedar es, bueno, lo voy a explicitar aquí, y entonces lo que nos va a quedar es que la distancia que separa al ciclista de la tormenta es igual a la velocidad del sonido por la velocidad de la luz más la velocidad del ciclista entre la velocidad de la luz, que me equivoco, menos la velocidad del sonido, multiplicado por el tiempo. Para ponerlo de una forma un poco más elegante, voy a reordenar los términos. Si los reordeno, nos quedará que la distancia que separa al ciclista de la tormenta cuando oye el trueno es igual a este cociente de aquí multiplicado por la velocidad del sonido por el tiempo que mide el ciclista. Y fijaos que esto en realidad es el mismo resultado, bueno, el mismo, vamos a ver, es el resultado que hemos obtenido antes, cuando hemos resuelto el problema de forma aproximada. Lo que ocurre es que aquí no hemos hecho ninguna aproximación. Pero si ahora suponemos que, que la velocidad de la luz es mucho mayor, voy a pasar a un lápiz menos grueso, que la velocidad de la luz es mucho mayor que la velocidad del ciclista
y mucho mayor que la velocidad del sonido, entonces este cociente de aquí es igual a 1. Y nos queda que la distancia que separa al ciclista de la tormenta es aproximadamente igual a la velocidad del sonido por el tiempo que mide el ciclista, que es lo que hemos obtenido cuando hemos resuelto el problema de forma aproximada. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso será sustituir los datos y calcular con precisión esta distancia, que es la que nos preguntan, que lo haremos a continuación. Bueno, pues venga, vamos allá. Fijaos que ya la última fase, después de haber deducido la fórmula teórica, se trata de sustituir los parámetros que salen en esta fórmula por los valores que nos da el enunciado del problema. Bueno, aquí hago un paso previo que es simplemente, fijaos que esta es la solución que hemos encontrado y lo que se puede hacer para ponerla de una forma un poco más elegante es sacar factor común aquí y aquí a la c. La ponemos aquí multiplicando y fijaos que aquí está multiplicando y aquí está dividiendo y entonces ya la eliminamos. Pero claro, si sacamos factor común a la velocidad de la luz, tenemos que recordar escribir aquí en el parámetro, en la velocidad del ciclista, aquí tenemos que dividirla por c, ¿vale? Para que al sacar factor común aquí a la c, pues nos quede la expresión igual y no la cambiemos. Ya sabéis, al sacar factor común, si multiplicamos la c por 1 y la c por este término, tenemos que recuperar la expresión original. Si no pusiéramos este término aquí dividiendo, pues no recuperaríamos la expresión original. Así que hay que poner aquí este término dividiendo si queremos sacar factor común a la c. Muy bien. Hacer esto también es una forma muy explícita de ver que si la velocidad de la luz es muy superior a cualquier otra velocidad que interviene en el problema, entonces este cociente será mucho menor, pero mucho menor que 1. Y por lo tanto 1 más un número que es muy pequeñito será aproximadamente 1. Y aquí pasará lo mismo. Un número menos, un 1 menos un número que será muy pequeñito, porque la velocidad del sonido también será muy pequeña respecto a la de la luz, y por lo tanto este cociente será bastante más pequeño que 1, pues entonces 1 menos un número muy pequeñito va a ser aproximadamente 1. ¿Vale? Y 1 entre 1, pues es 1. Y 1 multiplicado por la velocidad del sonido por tiempo, pues es la solución aproximada que hayamos obtenido antes. Bueno, pues entonces, una vez transformada la solución en esto, que también no es imprescindible hacerlo, también podéis sustituir los datos aquí directamente, ¿eh? Pero bueno, también creo interesante que veáis esta forma, ¿eh? Bueno, pues una vez transformada a esta nueva expresión, sustituimos la velocidad del ciclista por el dato que nos dan en el problema, que cuidado, nos la dan en kilómetros por hora y vamos a trabajar en metros por segundo. Por lo tanto, previamente hay que pasarla a metros por segundo. Y para pasarla a metros por segundo, si tenemos 36 kilómetros por hora, pues hay que aplicar estos factores de conversión, que nos dan 10 metros por segundo. Y es la velocidad que tenemos que poner aquí. Y la velocidad del sonido, pues la sustituimos por 340 metros por segundo. Si hacemos el cálculo, fijaos que se puede programar perfectamente en la calculadora. De hecho, voy a hacerlo para que lo veáis. Fijaos, tenemos aquí podéis ver la pantalla de la calculadora y entonces tenemos primero el cociente, que es 1 más la velocidad, más otro cociente, que es la velocidad del ciclista,
10 metros por segundo, dividido por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y aquí en el denominador tendremos 1 menos el otro cociente, que es la velocidad del sonido, dividido por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y todo esto multiplicado por la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo, y por el número de segundos que ha contado el ciclista. ¿Veis? Aquí lo tenemos ya preparado para hacer el cálculo, tal como lo habéis visto en la pantalla hace un momento. Apretamos al igual. Y el resultado, como podéis observar, es muy parecido al primer resultado que obtuvimos, 1700,00198,3 metros, es decir, aproximadamente 1700 metros y 2 milímetros, que es lo que he apuntado aquí yo en la pantalla. ¿De acuerdo? Lo aproximamos y nos queda 1700 metros. Y fijaos que estos decimales de aquí son milésimas de metros, es decir, milímetros. Por lo tanto, la respuesta sería, en el momento en que la tormenta, en el momento en que el trueno llega a oídos, en el momento en que el ciclista oye el trueno, hablemos con propiedad, en el momento en que el ciclista oye el trueno, la tormenta se encuentra a 1700 metros y 2 milímetros de su posición. O voy a ponerlo de otra forma, la distancia que separa la tormenta del ciclista es de 1700 metros y 2 milímetros cuando el ciclista oye el trueno. Como podéis ver, el resultado es igual al que nos ha dado resuelto aproximadamente, porque estos 2 milímetros no implican ninguna diferencia práctica en estas circunstancias. Pero sí que es interesante saber cómo resolver este tipo de problemas con la mayor precisión posible. Resolverlo con precisión nos ha permitido profundizar en las complejidades del fenómeno que se estaba produciendo aquí. Y eso nos permite comprenderlo de mejor forma, porque en la próxima vez que nos encontremos ante un fenómeno parecido, pues podremos aplicar el mismo método de resolución. Pensad que no siempre vamos a poder resolver de forma aproximada los fenómenos que nos encontremos. A lo mejor nos encontramos ante un fenómeno que produce dos tipos de señales, pero cuyas velocidades de propagación son parecidas, y entonces ya no podemos aplicar la aproximación que hemos aplicado al principio de este problema, y tendremos que saber resolverlo de una forma exacta. Y entonces ahí sí que tendremos que aplicar el método que hemos aplicado para resolver este problema. Bueno, espero que os haya parecido interesante y seguiremos resolviendo problemas. En los próximos vídeos explicaré cómo se puede aplicar todo esto que he estado explicando a un problema a una situación real que se produjo en 1987, cuando diferentes observatorios astronómicos y de física de partículas de alrededor de la Tierra observaron dos señales diferentes, una que consistía en neutrinos
y otra que consistía en fotones, y que a raíz de esa observación, en diferentes instantes de tiempo, dedujeron que provenían, bueno, se dieron cuenta que había sucedido una supernova a unos 168.000 años luz de distancia, y comentaremos esta situación y veremos cómo podemos aplicar todo esto que hemos estado discutiendo a ese problema y cómo podemos utilizarlo para deducir características de la propia supernova. Hasta el próximo vídeo, no os desaniméis, muchos ánimos y hasta pronto. Y mucha suerte, que nunca va mal tampoco.